Nosotros consultamos al señor Hernán Morantes, abogado ambientalista, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Regulación Minera, Energética y Petrolera, sobre esos factores que han influido no en el racionamiento, sino en la deforestación que tiene en este momento el país. Entonces vamos a escucharlo para poder después que su merced nos haga un análisis de las declaraciones del señor Morantes. Al menos 4 factores no han permitido contrarrestar la deforestación en nuestro país. El primero es la desarticulación institucional. El Sistema Nacional Ambiental, que es el organismo de articulación de la Autoridad Nacional Ambiental y de las autoridades territoriales ambientales, como son las CAR, no funciona, no se ha fortalecido. El segundo, que es el CONALDEF, que también articula instituciones ambientales, pero también de otras índoles que tienen competencia sobre la protección ambiental. Hasta apenas el año pasado, con el Plan Nacional de Desarrollo, se viene fortaleciendo y pues hay que darle su tiempo para que esas medidas funcionen. El segundo factor es la corrupción de este país, de las autoridades ambientales, que han permitido incluso que la deforestación se implemente en los territorios con mafias que se nutren de esa corrupción. Y aunado a la violencia, ¿cierto?, con bandas multicrimen, pues esto ha sido un factor detonante de la deforestación en los territorios. Lo tercero es que hay una cultura de la deforestación, ¿cierto?, a través de las actividades agropecuarias que amplían esa frontera agrícola, la frontera ganadera, y pues obviamente hay que hacer una transformación cultural para que esa actividad se desarrolle de otra manera. Y por último, hay una impunidad total con la deforestación. Solamente hasta el 2021 se convirtió en delito la deforestación y a la fecha no conocemos ni las investigaciones ni los condenados por estos hechos, y obviamente esto lo que promueve es que se incentive este tipo de actividades criminales. Bueno, Sebastián, quisiera preguntarle netamente de qué piensa de lo que está diciendo el señor Morantes frente a esos factores que han contribuido a la deforestación en Colombia y si usted está de acuerdo con esos o le suma a otros o discute algunos de los que dijo el señor Morantes. Sí, bueno, la deforestación es un problema complejísimo en este país. Cabe recordarle a la audiencia que este país ha perdido gran parte de sus bosques, sobre todo recientemente. Bueno, digamos, ha sido un fenómeno exponencial desde 2016. El 2021, que fue el año con mayor deforestación, ese año perdimos cerca de 129.000 hectáreas de bosque. Por fortuna, esa cifra se redujo en el 2023, alrededor de 79.000 hectáreas. Sin embargo, esto sigue aumentando en el 2024, es decir, no hemos logrado consolidar en Colombia, incluso lo que el mismo Plan Nacional de Desarrollo se propone, y es estabilizar una deforestación que se quiere llevar a cero. Esto no quiere decir que no se tale un árbol al año, sino que se espera que no haya un crecimiento anual de las cifras totales deforestadas. Eso no ha pasado, y no ha pasado básicamente porque, hay que decirlo con total franqueza, las zonas de mayor deforestación en el país, en este caso la Amazonía y en otros, digamos, hay otras alertas tempranas, otros puntos focales de la deforestación en estos momentos, los que llamamos núcleos activos de deforestación que se ubican en otros lugares, pero hablemos de la Amazonía. En estos momentos el Estado no tiene control sobre estas regiones, y no lo tiene porque no lo ha tenido históricamente, porque tiene muy pocas herramientas para garantizarlo. Yo creo que, si bien la persona que nos antecede pues habla de algunos factores, hay unos de carácter más estructural que no se han podido superar, ¿cierto? La deforestación, creo yo, obedece principalmente a 3 factores, aparte de los que se mencionaron, y sobre todo uno de los que se mencionaron con el que no estoy muy de acuerdo, pero yo diría que son básicamente 3. Uno, la historia de nuestro conflicto, y en última, la historia de la estructura agraria en el país, que ha confinado a poblaciones, especialmente campesinas e indígenas, a las márgenes de la frontera agrícola, ¿cierto? Es decir, ha habido un fenómeno persistente de colonización hacia las selvas. Un segundo factor, que son unas estructuras, si se quiere, criminales en este caso, unas estructuras, unos grupos de poder ancladas a estas estructuras criminales que se están favoreciendo de la deforestación. Hablamos particularmente, por ejemplo, de estructuras de grupos armados ilegales que hoy son quienes gobiernan la Amazonía. Y 3, una economía que la Amazonía ha tenido muchas bonanzas económicas. En algún momento fueron las pieles, en otro momento fueron las maderas, en otro momento fue la coca. En este momento, pues básicamente la principal bonanza económica regional es la ganadería, y en el borde oriental de la Amazonía, la minería. Son estas economías las que tienen ancladas a estas poblaciones que fueron expulsadas de la guerra, que son perseguidas por estructuras armadas, las tienen sujetas a unas formas de aprovechamiento del bosque pues que son muy poco sostenibles.
Sin duda este problema pues no se puede enfrentar con la última de las opciones que mencionó el entrevistado, y es con el fortalecimiento de la persecución criminal, porque quienes están allá en estos focos de la deforestación son personas que han sido expulsadas de otros territorios o que han nacido no por propia voluntad en estas zonas que hoy son gobernadas por estructuras criminales. Y si le sumamos a esto un poco más de persecución judicial, incluso un poco más de fuerza pública, un poco más de guerra, pues lo que vamos a tener es un conflicto social que hace crecer la deforestación, no la detiene. Y en ese sentido creo que este es un problema que, si bien el gobierno ha venido abordando desde múltiples esferas, hoy tiene por lo menos una ruta de derechos territoriales para las poblaciones de la Amazonía y una visión clara de lo que significa la conservación del bioma. Va a tardar un tiempo para que estas políticas se consoliden. Yo quisiera ahondar en algo que dijo él y me parece muy importante, y es como toda esta táctica que hacen también para urbanizar esos espacios donde se deforesta. O sea, uno ve que hay una reserva, la queman y pues ya no es reserva y podemos empezar a construir ahí. ¿Usted cree que también esto va mediado frente a intereses económicos para meterse en esas urbanizaciones? Claro, pero el fenómeno de la urbanización es muy marginal en la Amazonía. Lo que está pasando en realidad es que cuando se deforesta un área están ingresando con economías que le son útiles, tanto las estructuras, como lo mencionaba, estructuras criminales. Con ello no me refiero a las comunidades que habitan en la Amazonía, sino a las estructuras especialmente de grupos armados que, como lo decía, hoy tienen repartida la Amazonía al menos en 7 partes. Y segundo, también a grupos económicos y de poder de las élites locales. Ha pasado, por ejemplo, con La Palma en algunas partes de la frontera norte de la Amazonía, departamentos como el Guaviare y en algún momento el Caquetá, por ejemplo el municipio de Belén de los Andaquíes. Coincidió el aumento del conflicto por presencia, por ejemplo, de grupos paramilitares con la emergencia de plantaciones de palma. En algunos otros lugares ha coincidido el aumento de la deforestación, por ejemplo, para economías ganaderas o economías de la coca, con la presencia de estructuras guerrilleras, ¿cierto? Entonces, estas estructuras que no funcionan por sí solas tienen anclaje con economías fuertes y con poderes locales. Como lo mencionaba, por ejemplo, La Palma en algún momento tuvo una ligación muy fuerte con los políticos y políticas del Caquetá, lo tuvo, por ejemplo, con exgobernadores y con contratistas del departamento del Guaviare, y hoy las platas que están nutriendo la colonización, digamos, masiva, si se quiere, o más bien el acaparamiento territorial en la Amazonía, son platas que no se producen en los departamentos que son deforestados, son platas que se producen en Bogotá, son platas que se producen en Villavicencio, son platas que se producen en Neiva, que van a parar por cuenta de élites locales, por cuenta de actores irregulares también a veces, a los polos de deforestación. Se tumba el bosque y el enriquecimiento se devuelve a esas manos, mientras que las comunidades que de una u otra manera habitan estos territorios, por un lado son empobrecidas y por el otro lado son perseguidas. Entonces creo que vale la pena hacer claramente esa diferenciación. No son las comunidades indígenas y campesinas las que están motivando la deforestación. Es una alianza, como lo decíamos, de unos actores que ven en la tumba del bosque un aumento de sus rentas, y eso pasa con otras economías a nivel nacional. Bueno, y Sebastián, además, en torno a esta situación también lo que muchos colombianos se preguntan es, bueno, ¿cuáles son esas normas o esas políticas que se están implementando para reducir la deforestación en Colombia? Eso fue algo que también le consultamos al abogado ambientalista Hernán Morantes y esto fue lo que nos dijo. Múltiples políticas y normas se pueden implementar para mitigar esta problemática de la deforestación. No obstante, creería que hay 3 principales. Lo primero es fortalecer la Fiscalía especializada en materia ambiental con investigadores especialistas en inteligencia y contrainteligencia sobre este delito, ¿sí? Lo segundo es una fuerte capacitación e incentivo a prácticas agropecuarias libre de deforestación. Ya hay proyectos de ley sobre la materia que hay que avanzar sobre los mismos. Y hay un proyecto que me parece supremamente importante. Es un proyecto que prohíbe el volteo de tierras, la sustracción de áreas sobre estas zonas afectadas sobre todo por quemas, ¿cierto? Por incendios forestales ocasionados por el hombre, que hace parte también de las maneras de deforestar en el país, porque lo que ha pasado es que queman, ¿cierto? Deforestan y luego, al perder las funciones ecosistémicas de estas áreas, pues luego las vuelven fronteras agropecuarias, las vuelven zonas que, si bien son ambientalmente protegidas, luego las cambian para que se puedan desarrollar proyectos económicos sobre estas áreas. Por eso es un proyecto importante que también desincentiva la deforestación, desincentiva la quema como esta práctica de deforestación en el país.
Claro, definitivamente una de las medidas que son necesarias es también ver ese rigor de las leyes en cuanto a estas actividades que hacen algunas personas, que bien lo decía el abogado Morantes, lo hacen, o muchos de estos incendios pues son a causa de las manos humanas, ¿no? Que tienen unos intereses pues detrás de estas afectaciones climáticas. Para usted, Sebastián, ¿cuáles han sido esas medidas a destacar por parte del Gobierno Nacional y también del Legislativo en pro de la reducción de la deforestación y también de combatir estos fenómenos que causan un gran impacto en el estilo de vida de la gente, pues a raíz del cambio climático? Sí, yo lo primero que diría, un poco a diferencia del abogado, es que a la deforestación no le faltan leyes. La deforestación, especialmente desde 2016, o más bien los bosques, especialmente desde 2016, han visto una producción normativa, seguramente como pocos otros bienes comunes naturales a nivel nacional. Hemos tenido políticas habilitantes, políticas deshabilitantes, tuvimos una operación mayor del ejército, policía, es decir, una operación militar para contener la deforestación, hemos tenido resoluciones, actos administrativos, circulares internas de todas las entidades del Estado que ustedes se puedan imaginar, y a pesar de ese boom, si se quiere, que tuvo su mayor pico entre 2018 y el 2021, y bueno, sigue creciendo, pues la deforestación aumentó, por el contrario de lo que esperábamos. Cuando la deforestación en efecto disminuye, que es a partir de la finalización del 2022 al 2023, es porque hubo una presencia distinta del Estado en este territorio, y para lograr eso no se necesita una ley. Si queremos hacer un recuento, que lo podemos hacer brevemente ahorita, me parece que tenemos por el contrario unas leyes que, en vez de contener la deforestación, están promoviendo conflictos de otro índole que pueden acrecentarla. Sucedió, por ejemplo, con la Ley de Delitos Ambientales, la 2111. Podría llegar a suceder, por ejemplo, con esta ley de la que hablaba el abogado, que no es precisamente en torno a lo que conocemos como un fenómeno muy urbano, que es el volteo de tierra, sino una ley que pretende, digamos, frenar lo que llamamos el acaparamiento territorial, que no está completamente entendido a nivel nacional, y es una práctica que ni siquiera las mismas corporaciones, entidades ambientales, bueno, pocas investigaciones han venido develando cómo funciona. Si nosotros legislamos antes de conocer la causa del problema y sus efectos, lo que vamos a tener es la emergencia de nuevos conflictos. Eso pasó con la Ley de Delitos Ambientales. Entonces, para volver al hilo de ahorita, lo que no necesitamos son más leyes, lo que necesitamos es la aplicación de una serie de políticas de Estado, incluso de presencia del Estado, que no tiene que estar amparado en leyes solamente, pues, que ha venido sucediendo de una manera distinta desde el año 2022 y que ha tenido efectos positivos. Y voy a mencionar al menos 3 de esas iniciativas. Una de ellas es que se ha reconocido que en la Amazonía hay habitantes más allá de las poblaciones indígenas, que hay habitantes afro, hay habitantes urbanos y hay habitantes campesinos, y cada uno y cada una de ellas tiene esquemas de protección, formas de organización y sobre todo propuestas de ordenamiento de la Amazonía que tienen que ser validadas y apoyadas por el Estado. Esto se traduce en lo que llamé ahorita una ruta de acceso a derechos territoriales de la Amazonía, que va a ser muy importante, incluso cambiando algo que el abogado mencionó, no le gustaba, y era algunas figuras, como por ejemplo la Ley Segunda de 1959, que define áreas de reserva forestal a nivel nacional, y una muy importante para la Amazonía. Una segunda iniciativa importante del gobierno nacional que no se ha consolidado, pero que sin duda va a ser la puerta de entrada de la mayor contención de la deforestación a nivel nacional, y es el impulso de lo que se han llamado las economías de la biodiversidad. Es decir, cómo producimos en territorios como la Amazonía sin tumbar el bosque. Básicamente es eso, y hay muchas formas de hacerlo. Hay unas buenas, hay otras que no son tan chéveres, como el tema de los bonos de carbono, que daría para otro programa. Y tercero, cómo podemos hacer una investigación criminal diferenciada que no solamente aplique, como fue en el gobierno pasado, a que contener la deforestación se va a hacer a través de un operativo militar que capture campesinos, indígenas, familias campesinas, las lleve, las juzgue y con esto presente resultados de contención de la deforestación. Operación que trabajó desde el 2018 al 2022, tuvo 17 fases, una cantidad de operativos, y que no tuvo ningún resultado, excepto gastarse plata. Ese enfoque tiene que cambiar. Eso no significa que no haya investigación en clave criminal, pero tiene que haber una investigación diferenciada. Tenemos que buscar las rentas de la deforestación, tenemos que buscar los actores que están detrás de la financiación de las grandes tumbas, no al campesinado, no a las comunidades indígenas, que por presiones, que por condiciones socioeconómicas, que por diferentes razones pues participan en algún eslabón de la cadena de la deforestación. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata
o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.